Filipo Beltrán, un placer saludarles en este 3 de agosto del 2022, miércoles del ¿Quién es quién en las mentiras? Bueno, pues Riva Palacio se lleva el premio al Pinocho de la semana. Es increíble la cantidad de mentiras que estuvo difundiendo este señor y por supuesto también la oposición e incluso perfiles falsos de algunos funcionarios. La alerta es: no te dejes engañar. Ya comenzamos, esto es México Informa, sean bienvenidos. Esto es México Informa. Vamos con esta sección y también muy importante lo que dice la señorita Vilchis. ¿Se acuerdan de esta periodista Reinaide Ramírez que se decía censurada? La mencionaron en esta sección. Buenos días a todas y a todos. Este es el ¿Quién es quién en las mentiras de la semana del 3 de agosto de 2022. No temer, ni ruptura, ni salida, ni violación al TEMEC. El debate público desatado tras los señalamientos de posibles violaciones al Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá por la política energética de México ha causado una avalancha de columnas, programas, debates, opiniones, entrevistas, reportajes en radio, televisión y también en las redes sociales. Campaña que, por cierto, aún no termina. La opinión de la oposición y de casi todos los medios es que México está violando el tratado comercial y que, como dice Raimundo Riva Palacio, el presidente es suicida, porque dice que se quiere salir del tratado, lo cual no es verdad. Todos a punto de aplaudir que se sancione a México. Pero no hay tal violación. El artículo 8 del tratado reconoce la soberanía de México sobre sus recursos naturales, su derecho a legislar de acuerdo a sus intereses sobre el sector energético. La postura del presidente es defender la dignidad de México y la soberanía nacional y hacer valer la promesa de Joe Biden de que la relación entre México y Estados Unidos es una relación de respeto a la soberanía, en pie de igualdad, como buenos vecinos, sin hegemonías. Pero, por ejemplo, el 1 de agosto pasado, en su columna, el señor Raimundo Riva Palacio escribió: Andrés dispuesto al suicidio, promoviendo la salida del tratado comercial y anunciarlo el 16 de septiembre para buscar el consenso popular. Todo eso es falso, pero más allá, la comentocracia está lanzada defendiendo intereses extranjeros en materia energética, felices si sancionan a México. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho en este mismo espacio que es falso que se busque la salida del acuerdo. No va a haber ruptura, no solo porque porque tenemos la razón, sino porque no nos conviene y tampoco le conviene a Estados Unidos. Sin embargo, el objetivo del Gobierno de México es no ceder la soberanía, hacer valer sus derechos sobre los recursos energéticos del país y sostener en alto la dignidad de nuestro pueblo. Pero pues sabemos que eso no lo entienden los conservadores, tan dados al malinchismo y también al entreguismo. Siguiente, por favor. Predominan perfiles falsos de secretarios de Estado y también del presidente. En los últimos meses se ha detectado la creación de muchos perfiles en redes sociales con intenciones como extorsionar, defraudar, difundir información falsa sobre actividades del quehacer gubernamental y suplantar identidades para propagar mensajes de odio. Tal es el caso de las cuentas falsas a nombre de secretarios como Rocío Nale de Energía, Luis Alcalde de Trabajo, Rabindranath Salazar, Rogelio Ramírez de la O de Hacienda, así como la doctora Beatriz Gutiérrez Müller y el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Con el propósito de combatir la infodemia y los fraudes en todas sus variantes, informamos que el Gobierno de México no hace rifas ni ofrece recompensas a través de Internet ni de redes sociales, y las cuentas de funcionarios públicos se encuentran verificadas. Le pedimos a todos los que nos están viendo que no se dejen sorprender.
Se trata de mensajes malintencionados con intenciones perversas que van desde el descrédito a la labor de funcionarios hasta la difamación y las extorsiones. Y vamos con otra, la pobreza franciscana. Desde que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que la administración entra en una nueva etapa de la austeridad republicana a la llamada pobreza franciscana, que consiste en reducir todos los gastos superfluos del gobierno, como la compra de nuevos autos, viajes al extranjero, gastos de oficina, entre otras medidas. Se trata de un ahorro en beneficio del pueblo, a través de los programas sociales. No es como en la era neoliberal, que cuando se hablaba de austeridad en el gobierno se refería a reducir el gasto social en educación, cultura, o era sinónimo de despedir trabajadores o de reducir sus salarios. Esta austeridad parte del principio de que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Sin embargo, como avalancha, medios de comunicación, columnistas y una campaña en redes sociales se lanzaron a criticar las nuevas medidas. Aquí vemos medios de comunicación como Reforma, El Imparcial, Excelsior, además de personajes como Max Kaiser, Chumel Torres, Luis Cházaro, Jorge Triana, así como Denise Dresser, Leonardo Curcio, las organizaciones México Cómo Vamos, México a favor de la corrupción y Sociedad Civil MX. Todos juntos mintiendo al unísono, tergiversando el anuncio presidencial, acusando que no hay dinero porque no hay finanzas públicas sanas y que el nuevo ahorro pone en riesgo el funcionamiento del gobierno. Todo lo que dijo la oposición en su campaña contra la llamada pobreza franciscana que va a implementar el gobierno es falsa. O como las mentiras que también dice Denise Dresser y las propaga a través de su cuenta de Twitter, que dice: este gobierno despilfarra el dinero en obras cuestionables, mal planeadas, con costos exorbitantes, obras faraónicas, matan bienestar y buen gobierno. Pero pues eso es falso. Este gobierno trabaja para el pueblo y vela por los intereses del mismo. Y las obras son de amplio beneficio social. Vamos con la siguiente. El periódico Reforma acusa falsamente al gobierno de apropiarse ilegalmente 91.5 hectáreas para el AIFA, pero las tierras eran nacionales. El diario Reforma publicó el 1 de agosto en primera plana una nota titulada "Piden indemnización por predios del AIFA", en la que el diario acusa que Sedatu se apropió de 91.5 hectáreas de manera ilegal y que los supuestos afectados piden una indemnización respaldados por una jueza, quien habría ordenado que se les pague. Pero la documentación que presentan es falsa. Y además quieren hacer trampa. Primero, la autoridad judicial otorgó a los privados la garantía de audiencia, pero no les reconoce la legítima propiedad, como dice el diario Reforma. Y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano ha cumplido con la sentencia. En la nota se señala que la indemnización del denunciante es viable. Dicha información, primero, carece de sustento jurídico y no es procedente, ya que se trata de terrenos nacionales. Y hasta el momento no ha presentado un título que acredite que dicho predio salió legalmente del dominio de la nación. Todo lo realizado por la Sedatu está pegado a la ley. Pero nos preguntamos por qué Reforma apoya la denuncia. ¿Será que es porque uno de los que denuncian por los predios del AIFA es familiar del arquitecto que diseñó el Naime, el aeropuerto que se iba a construir en Texcoco? ¿En venganza? ¿Conflicto de interés? ¿O solamente están buscando lucrar con la especulación? Lo del periódico Reforma es común: defender intereses particulares por encima del interés público. ¿Pero un intento de fraude? Ya esto es el colmo. Y bueno, para finalizar tenemos dos cosas más. Primero, tenemos
la columna de la semana. Raimundo Riva Palacio, que se ha ganado a pulso un lugar en esta sección, por segunda vez mencionado. Ahora es ejemplo de lo que puede denominarse como periodismo ficción. El columnista del Financiero afirma que hay suficiente evidencia empírica para afirmar que López Obrador violará lo que sea para mantener a Morena en el poder, o no entregará la presidencia si pierde en 2024, lo que obliga a la oposición a pensar cómo le hará si este escenario se materializa. El señor se atreve a decir todo eso, pero no tiene prueba alguna, solo son conjeturas, es puro invento, sin pruebas. Cuando un periodista inventa, se dice que vuela, pero con Riva Palacio, de plano, nunca toca tierra. Y bueno, queremos dar una precisión con respecto a la periodista Reina Aidé, que se encuentra en este momento en Barcelona y que antes de venir a esta conferencia de prensa habría denunciado que se le estaba persiguiendo o amenazando. Sin embargo, nosotros recordaremos que la semana pasada estuvo aquí y se atendió su denuncia. Negamos absolutamente desde este espacio que se le esté persiguiendo o que se le censure. Como dijo el presidente, es bienvenida las veces que quiera asistir a esta conferencia de prensa y en este gobierno se atenderán todas sus demandas. Es cuanto, presidente. También estuvo ahí el antropólogo Diego Prieto para hablar sobre esta integración de algunos sitios maya. Obviamente muy importante que la gente conozca, además del tren, estas riquezas culturales en nuestro país. Nos lo ha pedido el señor presidente. Mes con mes venimos aquí a hablar sobre los avances de esta gran investigación de salvamento arqueológico que acompaña al Tren Maya y también del programa de mejoramiento de zonas arqueológicas que ha instruido el señor presidente como parte de la construcción de espacios que atraigan y que le den sentido, por decirlo así, a este gran sistema de movilidad que constituye un proyecto prioritario del gobierno. Después del video vamos a dar una respuesta a una pregunta que se suscitó el lunes en relación con la zona arqueológica de Ixcabal y vamos a dar cuenta de cómo va el avance en el salvamento arqueológico de los primeros 5 tramos de esta vía férrea. Adelante. Los trabajos de investigación y salvamento arqueológico vinculados al proyecto gubernamental prioritario Tren Maya Tziminkak, que lleva a cabo el Instituto Nacional de Antropología e Historia, continúan adelante, ofreciendo hallazgos impresionantes y una inmensa cantidad de información que habrá de nutrir los estudios arqueológicos del mundo maya en los próximos 20 años. En paralelo, continuamos avanzando con el Programa Presidencial de Mejoramiento de Zonas Arqueológicas, Promesa, y con la instalación de Centros de Atención a Visitantes, CADVIS, en algunas zonas arqueológicas abiertas al público a lo largo de la ruta. Nos referiremos ahora a las zonas arqueológicas que conforman la ruta PUC y que serán atendidas desde el tramo 3 de la ruta del tren, que va de Calquiní a Izamal, en los estados de Campeche y Yucatán. El eje de articulación de esta interesante región de la cultura maya ancestral es la ciudad prehispánica de Uxmal, patrimonio cultural de la humanidad, alrededor de la cual se emplazan otras poblaciones que forman parte de esta gran área cultural, tales como Cabá, Sayil, Oxquintoc, Lavná, Xlapac, Chacmultún y Loltún. En estas antiguas ciudades destaca la belleza y refinamiento de su arquitectura. Fachadas en delicada simetría que contienen labradas inscripciones y alusiones a deidades como Xac, el dios narigudo del agua, enigmática figura que nos invita a descubrir el pensamiento maya milenario.
El estilo Puuc, característico del periodo clásico tardío, entre los años 600 y 1000 de nuestra era, pero con raíces en los estilos petenes y chenes, que se remontan al menos a los primeros siglos de nuestra era. Recibe esta denominación por las pequeñas elevaciones montañosas que describen a la región. En estas zonas se están iniciando los trabajos arqueológicos y definiendo los proyectos de intervención para la mejora de las unidades de servicio que incluyen la erección del Museo de la Ruta Puuc en Cabá, así como la instalación de un CADBI en Uxmal. Hay que señalar que entre la estación Calquiní del Tren Maya y la zona arqueológica de Uxmal se habrá de emplazar un gran parque nacional de conservación ecológica y recreo familiar, denominado Nuevo Uxmal, manejado por la Sedena, que considera la instalación de una gran área de camping y turismo sustentable, a partir de la cual se emplazará un sendero de acceso a la zona arqueológica, con transporte público no contaminante y mediante bicicleta, que constituirá una excelente puerta de entrada a esta impresionante ruta arqueológica y cultural. En todas las zonas de la ruta hemos iniciado las labores de limpieza y reconocimiento del área, que incluyen el levantamiento topográfico y el diagnóstico de necesidades de conservación. Se trabaja en la prospección arqueológica con tecnología de detección láser de superficie, LIDAR, en el antiguo Camino Maya, o SACB, construido por los mayas hace más de 1400 años, que conecta a través de sus 18 kilómetros de longitud a las ciudades antiguas de Uxmal y Cabá, donde tendremos el Museo de Sitio, trayecto que se encuentra en estudio arqueológico para atender de mejor manera las redes de intercambio comercial y cultural entre ambas ciudades. Este camino será manejado por las propias comunidades para ofrecer servicios, artesanías y experiencias culturales y deportivas al público visitante. En la zona arqueológica de Cabá se avanza con la limpieza del área en que se construirá el nuevo museo, mientras un grupo de especialistas trabaja en el guión museográfico, la conceptualización y la curaduría de la colección que se habrá de exhibir en dicho espacio, para dar a conocer la cosmovisión del mundo maya en su horizonte Puuc. En general, hemos puesto énfasis en la capacitación y vinculación con la gente de las comunidades para el desarrollo de los trabajos arqueológicos, específicamente de Santa Elena y San Simón, experiencia que habremos de retomar como modelo exitoso de trabajo en el Promesa. En la majestuosa ciudad de Uxmal ya se realizan labores de investigación con miras a abrir nuevas áreas de visita, como en el grupo llamado El Palomar, para enriquecer la experiencia del visitante, apreciar la belleza de la arquitectura y dar a conocer la fuerza simbólica, la determinación de trascendencia, la precisión de los conocimientos astronómicos, la gracia de las leyendas y la inmortalidad del legado material y espiritual de los mayas del Puuc, que representan la bisagra entre los mayas de las selvas y los peninsulares, que emergen con toda su fuerza en el segundo milenio de nuestra era. Porque México, en su diversidad, no se explica sin sus culturas mayas del pasado y el presente, que hoy reclaman su lugar en la construcción del México del siglo XXI. El lunes de la semana, hace un par de días, un colega le preguntó al presidente si conocía la zona de Ixcabal y si el Tren Maya pasa por esa zona. La primera pregunta ya fue atendida y tiene que ver con el hecho de que la zona de Ixcabal no está abierta al público, de manera que no es fácil que una persona pueda conocer la zona. Puede ir, pero no es una visita que esté ya formalizada. Por supuesto que el Tren Maya no pasa por Ixcabal,
pasa cerca de Ixcabal. Ixcabal es una ciudad maya bastante grande, una ciudad maya antigua que tiene 60 kilómetros de diámetro, tiene más de 450 edificaciones, algunas de ellas considerablemente grandes, hasta de 40 metros de altura. Es un sitio que se empezó a estudiar desde 1994 por el arqueólogo Enrique Nalda y Lucebelia Campaña, y más recientemente, ya en el siglo XXI, por Sandra Balanzario. Sigue en estudio, no está programada su apertura próxima, pero podría ser muy interesante que trabajemos en un proyecto a mediano plazo para su apertura. Por supuesto que vamos a seguir investigando. La zona está cerca de los tramos 6 y 7 del Tren Maya. Está a una distancia de 24 kilómetros del tramo 6 y 20 kilómetros del tramo 7. Cuando se abra al público va a poder accederse desde la estación Bacalar. Es una zona de gran importancia porque es de las zonas mayas más tempranas. Es una ciudad que emerge hacia el año 350 antes de Cristo, antes de nuestra era, en lo que los arqueólogos consideran el posclásico tardío, y tiene un desarrollo importante hasta los primeros siglos de nuestra era. Logra ser contemporánea también de las primeras, el primer poblamiento de Calakmul, y está muy articulada con la zona arqueológica de Tzibalché, que se encuentra al poniente de Ixcabal, ¿no? Está, por supuesto, muy clara en esta zona la presencia de algunos linajes mayas tempranos, muy particularmente el de los Canul, que quiere decir serpiente. Sí, esperamos pronto que continúe el trabajo ahí y que a la postre podamos abrir y dar a conocer esta zona al público en general. En cuanto al salvamento arqueológico, presidente, le podemos informar que en cuanto al tramo 1, 2 y 3, ya tenemos el 100% de vistos buenos de obra en la troncal, es decir, en las vías, y estamos trabajando en obras complementarias para su prospección y salvamento arqueológico. En el tramo 5 norte ya llevamos un 11% de avance, y en el tramo 5 sur, que estuvieron suspendidas un tiempo las obras en esta parte, ya llevamos el 89% de avance en lo que se refiere a la prospección del área y los vistos buenos para que la obra pueda seguir su curso. Es cuanto, presidente. Y ya en sesión de preguntas y respuestas también hablaron de las corcholatas, de la situación de las elecciones internas de Morena. Esto fue lo que dijo al respecto el presidente de la República. Buenos días, señor presidente. Felipe Fierro, de tiempo.com.mx y Puente Libre en Juárez. Para retomar el proceso de elección interna que tuvo Morena este fin de semana pasada, ya usted comentó las incidencias en el día de la elección, pero este proceso desarrolló un gran conflicto, primero un gran furor, quizás porque, como usted dice, ahora el hueso tiene carne, desató un gran furor y una gran lucha entre los grupos internos, en los municipios, en el estado, inclusive en el país. Por ejemplo, en Chihuahua es famoso el pleito que traen el alcalde Cruz Pérez Cuellar y el delegado de Bienestar, Juan Carlos Loera. Digo, políticamente participaron. Y también participaron las corcholatas, Ebrard, Sheinbaum, también Adán, tratando de colocar su gente, lo cual es válido. La pregunta es en el sentido, ¿no advierte usted algún riesgo de que ahora que Morena se abrió internamente y tiene posibilidades de conseguir más posiciones políticas, se desboque? No, mire,
lo más importante, y lo voy a estar repitiendo, aunque parezca disco rayado, y voy a poner un ejemplo. De los últimos tiempos, si me dicen en qué se ha cambiado, les diría en el cambio de mentalidad de nuestro pueblo, en una mayor politización, concientización de nuestro pueblo. El pueblo de México es de los pueblos más conscientes del mundo. No hay analfabetismo político. Ese es el gran aporte de nuestro movimiento. Esto que estamos haciendo lleva ese propósito: fortalecer la concientización, la formación de todo el pueblo. Pero aquí fue una lucha que la de poder. política no sea asunto solo de los políticos, sino que sea asunto de todos. Y eso lo estamos logrando. Entonces, una cosa son los dirigentes, la llamada clase política, entre comillas, y otra cosa son los ciudadanos, el pueblo. Antes, en la concepción conservadora, pues el pueblo no existía. La política la hacían los políticos con sus enjuagues, sus acuerdos. Ahora no. Ahora el protagonista principal es el pueblo, es la gente. Entonces pueden estar arriba ambicionando cargos o peleándose, pero al final quien va a decidir es el pueblo. No voy a decidir yo, porque ese es un cambio muy importante. Pero su opinión Ya es muy no hay importante. dedazo. Su opinión es muy importante, señor presidente. Cuando Sí, mi opinión es muy importante, pero mi opinión es la que estoy dando a conocer. Mi opinión es que el pueblo manda. Pero cuando usted diga, este es un buen candidato de Morena. No voy a decirlo. No voy a decir, todos son buenos. Claro que mejores que los que pueda postular el bloque conservador. Digo, ya nos estamos metiendo en otra cosa, ¿no? O sea, ese es el cambio. ¿Y quién va a decidir? El pueblo, el ciudadano, libre. No hay señal, no hay línea, no hay tapados, no hay dedazo. Eso es totalmente antidemocrático. Que se pelean. Bueno, puede ser que no lo hayan entendido, porque son procesos que llevan tiempo. Imagínense cuánto tiempo de antidemocracia, siglos. ¿Cómo quitarle de la cabeza a algunos de que ya eso se quedó atrás? Que eso ya no tiene que ver con los nuevos tiempos.
Por eso también muchos se desubican porque no quieren aceptar de que el pueblo manda, que es el soberano, el pueblo, y que si yo quiero, aspiro a participar y a ser representante del pueblo, pues necesito convencer al pueblo, no como antes, que voy a colarme porque tengo un buen amigo que es un político influyente o es mi tío, ese político influyente, o es mi conocido, o es mi paisano. No, eso ya no sirve para nada, al contrario, pero no lo han querido entender y piensan que si se lanzan en contra del movimiento, también con lo mismo que dicen los conservadores, son iguales, creen que con eso ya van a contar con el apoyo del pueblo. No, el pueblo no es tonto. Tonto es el que piensa que el pueblo es tonto. Entonces, mientras no cambien eso, no van a poder avanzar. O sea, lo primero es que deben de entender que la política es servicio, es un apostolado en favor del pueblo. La política es tenerle amor al pueblo. La política no tiene nada que ver con el egoísmo, con la hipocresía. Con la corrupción, con las ambiciones. Eso es la política, un noble oficio. Entonces no cualquiera. Y me molesta porque siempre digo que se reconoce el oficio del carpintero, porque hay que reconocerlo. Si uno quiere hacer esto, cualquiera de nosotros puede tener doctorado en ciencias y quiere hacer esto, no va a poder. Se va a golpear los dedos con el martillo, porque es un oficio el del carpintero, lo mismo que el oficio del albañil. Vamos a hacer una barda, se nos va a caer, porque es un oficio. Bueno, la política, no hablemos que sea ciencia, es un oficio, no cualquiera puede, y si no se le tiene respeto, amor al pueblo, menos. Antes, porque ni siquiera había democracia, era una oligarquía, era el gobierno de los potentados.
Y ellos tenían todo un andamiaje de control y de manipulación. Pero en una democracia verdadera es el pueblo el que decide. Y eso lo tienen que ir deteniendo, sobre todo los jóvenes. Tienen que ir avanzando en esto. Entonces no pasa absolutamente nada que en Chihuahua haya esta rivalidad a la que hiciste referencia. Pues desde que se iba a decidir quién sería candidato, los dos fueron a encuestas, según entiendo. Así fue. Sí, salió uno y hay 2, 3 grupos, pero en Chihuahua Y Adán Augusto dijo la semana pasada apoya a uno y que le habían robado la gobernatura, fíjese. Y otro posible precandidato o precandidata puede apoyar al otro, y eso vamos a decir que es normal. Lo que al final se va a decidir es quién tiene más respaldo popular. Y sobre el mismo tema, señor presidente, usted dijo que Martí Batres había sido ejemplo porque por fin se había ganado él o el distrito. ¿El qué? Él había ganado la consejería con una gran, había ganado la consejería dentro del distrito, ser consejero, ¿verdad?, en la elección pasada, con una gran participación. Esto pues causó polémica porque dijo, bueno, pues ya Martí Batres está entre las corcholatitas. La pregunta es si es cierto esto, si se puede incluir a Martí Batres en esta contienda ya por la gobernatura de la Ciudad de México. Y No sé, no lo dije con ese propósito. Lo dije para aclarar de que había ganado porque lleva 30 años trabajando políticamente en ese distrito. Ese fue el propósito. Pero Martí Batres, como Rosa Isela, Ariana Montiel. Tú dime más, porque yo ni de todos tienen. Jesús ya también. Sí, también es consejero, participó. Todos, es que es un derecho incluso constitucional el votar y ser votado, o sea, es un derecho que tenemos todos los ciudadanos. Entonces, cualquiera, nada más que hay pues un procedimiento y al final, que eso es lo más importante, quien va a decidir es la gente. No es como en otras partes en donde deciden los de arriba. Están perdiendo su tiempo quienes están pensando que porque son amigos de un influyente, pues eso puede ser que allá en el partido de Claudio X González, pero en un partido democrático que busca una transformación, eso no sirve. Aquí es como la democracia tradicional de los pueblos de Oaxaca. Cuando van a elegir un presidente municipal en un municipio de usos y costumbres en Oaxaca, el que empieza a hacer campaña no sale. La asamblea dice no, no. ¿Por qué? ¿Quiere? La asamblea se reúne y ve
quién es un buen ciudadano, quién puede dar el servicio. Y aunque esté trabajando en Los Ángeles o en la Ciudad de México, donde esté, le llaman, te elegimos y tienes que dar el servicio. Y puede ser un año sin cobrar. No cobran. Y van y dan su servicio. No cobran las autoridades. Entonces, ¿cómo se van a elegir? Pues van a haber encuestas. Ya hemos hablado de lo que se le pregunta a la gente. Se hacen 2, 3 encuestas. Si quedan al final 5, ¿lo conoces? Porque también eso es otra cosa. Si no lo conocen, porque una cosa es que esté uno interactuando en las redes sociales y otra cosa es que nos conozca el pueblo. Hubo verdaderas sorpresas. Ese es uno. En la elección pasada. 2, ¿qué opinión tienes de él? Buena, mala, regular. Luego, ¿está cercano a la gente? ¿Lo considera cercano a la gente? Sí, no. ¿Es honesto? ¿O no? No se pone así, como me dijo un maestro en Chiapas que le pregunté por un personaje. Le digo, ¿y es honrado, maestro, este hombre? Y me contesta el maestro, honradón. En otro tema, señor presidente. Lo otro, ¿te gustaría que representara como candidato a tal partido? ¿Otro? ¿Votarías por él? Entonces, ahí se sabe quién es quién, y también esto ayuda a todos, ¿no? Porque no deberíamos estar hablando de estos asuntos, pero bueno, es parte de la democracia y la democracia es fundamental, porque parte de la decadencia de México tuvo que ver con la falta de democracia. Entonces, tenemos que ir creando el hábito democrático, la cultura democrática, que no existía. Lo que predominó por siglos fue la antidemocracia. Entonces, la recomendación es que no se dejen engañar por los publicistas, de que les digan, te vendo este paquete y te voy a hacer famoso y vas a ganar, te cuesta tanto, los estafan. Y lo mismo con el manejo de las imágenes. Al presidente Mitterrand le querían limar un colmillo para que no se dejó. O sea, cuidado, porque te conocen y si te cambian tanto van a decir, ¿y este quién es?
En otro tema, señor presidente, ya finalmente Yo pensaba que estaba más joven. se publicó que se ha presentado una denuncia contra el exdirector de Fonatur, Jiménez Pons. Ya el propio Fonatur, mediante un Twitter, no sé si sea oficial o no, afirmó que no era cierto. ¿Qué información tiene al respecto sobre la denuncia que presuntamente se presentó contra Jiménez Pons por parte de Fonatur ante la Fiscalía General de la República? No tengo información. Sí, no tengo información. ¿Por qué no publicó? No, a ver, ponla, ¿no? Ponla. ¿Dónde está? No, es que estos son lo que le sigue de mentirosos. ¿Y cuál es la primera? A ver, bájale. La primera. También debe ser de lo mismo. Ándele. Estos son aplaudidores del gobierno de Estados Unidos. Paleros. Bueno, hasta ahí la dejamos. Soy Filipo Beltrán con este resumen informativo. Si te gusta el canal, suscríbete, activa la campanita y recuerda que un México informado siempre es un México mejor. También te invitamos a las redes sociales que aparecen en pantalla y estaremos haciendo más videos para que tú estés bien informado. Que tengas excelente día. Nos vemos en un próximo video.